Ahí Hola vamos. Iván, ¿cómo estás? Hola Majo. Buenas tardes, noches. Bueno, para todos los que estamos aquí en Argentina o no sé, en otros países. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya gente de otros países. Y bueno, una alegría volver a compartir junto a Iván, con quienes somos colegas. eh, y este ciclo de charlas comenzó de una idea que surgió en el último EPEP en Mar del Plata, de compartir nuestros recorridos, nuestros saberes, nuestros aprendizajes y también los enfoques desde los que partimos, ¿no? Yo últimamente me Mm. estoy formando en toda la visión sistémica, todos los aportes de Bert Hellinger. Iván tiene así como su formación en las leyes biológicas de Hammer. Y, mm, y bueno, también habíamos pensado continuar después del último encuentro en abordando las leyes específicas, pero decidimos que no. Decidimos que se estaban presentando situaciones concretas. ¿Querés contar vos, Iván, cómo fue que pusimos este nombre de este encuentro que se llama Confusiones en las prácticas respetuosas, órdenes y claridades para orientar nuestro rol de referentes? Está buenísimo para mí el nombre, que bueno, lo decidimos entre los dos. Nos jactamos de eso. Sí. Bueno, dale, contémosle a la gente que estábamos charlando. Bueno, primero contarles que esta cuestión de los modelos que está hablando Majo, lo que nos permiten son justamente tener órdenes a vista que no son quizás de una raíz dogmática o teórica, sino que tienen mucha contundencia y mucha consistencia porque describen estructuras desde donde nosotros aprendemos. Entonces, para nosotros, por lo menos para nosotros dos, seguramente para muchos que van entendiendo de qué van estos conocimientos, eh, genera una coherencia con lo que yo voy incorporando a mi aprendizaje. Y eso involucra todo el proceso, ¿no? El ensayo-error, la práctica, el poner en juego, el animarme a ver de qué se trata esto, a conocer qué tiene que ver conmigo, a conocer qué tiene que ver con el otro y a conocer qué tiene que ver con el ambiente, con el donde yo me estoy desarrollando. Entonces, si tenemos en claro esas cuestiones, vamos a darnos cuenta que ya hay órdenes que nos van a dar incluso ciertas pistas. Por el lado de Hammer, por ejemplo, tenemos todo lo que es lo biológico, que tiene que ver con todo el historial, todo el registro de lo que ha dado por resultado vida en el planeta. Entonces es fascinante conocer cómo aprendemos desde ahí, porque la naturaleza, la biología, llamémosle, todo lo que certifica que por resultado da vida, nosotros podemos confiar en eso, es confiable. Y después a nivel individual nosotros tenemos como una emisión de ir chequeando que esa receta, digámosle, que nos ha dado por resultado vida, si es acorde, si es actual a lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Hay cosas que estamos desafiados a ir actualizando, ¿no? Vamos a dar un ejemplo simple en la naturaleza, siempre me gusta contarlo. Es ese anfibio de la prehistoria que empezó a explorar la tierra, que empezó a salir del agua y dijo, bueno, para respirar necesito pulmones, no branquias. Entonces se tomó un periodo de larguísimos años en hacer esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, eso pasado el aprendizaje obedece a un mismo patrón. Entonces ahí está el aporte muy interesante que nos regala Hammer desde una naturaleza biológica. Y a la vez eso obedece a un orden sistémico, que es este orden de cómo yo me desarrollo con ese entorno con el que estoy interactuando y con otros seres vivos que sin ir más lejos, nosotros como humanos somos una asociación de seres vivos, somos células conjuntas, fíjense ahí cómo ambos modelos se interrelacionan y conocer ambos nos resulta súper beneficioso. Entonces, bueno, desde los órdenes que trae Hammer, desde los órdenes que trae Hellinger, podemos agregarle también las leyes universales también, que son los principios de causa-efecto, por ejemplo, los de correspondencia. Bueno, podríamos ahí hacer
una larga charla de esto también. Pero bueno, en el foco que nos queríamos poner hoy con Majo era decir, bueno, hablemos de los modelos que ya habíamos charlado en el vivo anterior y agreguémosle un tema actual, algo candente. Bueno, entonces esto, crianza respetuosa, decíamos, algo que hoy está muy depositado como un valor. A todos nos gusta, a todos les vemos algo súper beneficioso, nos parece que es como un norte a seguir, está buenísimo cómo nos posicionamos en la crianza con los chicos, desde el respeto, desde el amor, ¿no? Desde la igualdad, desde muchos valores, más ahí cuando nos vamos a depositar, si quieren, uno por uno, hay que ver qué entendemos de cada valor, ¿no? Y cómo los alimentamos. Entonces, bueno, un poco creo que, bueno, no, creo no, vamos a hablar de eso. ¿No, Majo? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho de bajar, digamos, estas filosofías, cosmovisiones, digamos, a lo concreto, a lo real, a lo que está pasando, a lo Mm, que me compartís exacto. vos, que pasa en tus proyectos, a lo que yo te puedo compartir, que observo en mis formaciones, con la gente bueno, que viene a formarse, a transformarse, ¿no? Y partíamos, ¿no? De estas grandes confusiones que hay en relación a lo que es criar respetuosamente. Partía de, por supuesto, de ideas muy bonitas, pero bueno, son sistemas de creencias también de los que uno se siente influenciado por el recorrido, por la familia, por la sociedad, ¿no? Por el contexto, ¿no? Tal cual. Hay un primer punto que por ahí, si te parece bien, podemos ir aterrizando. Es en esta Dale. cuestión de que cuando empezamos a transitar una adultez en la que ya tenemos, vamos asumiendo este rol de referentes, quizá nos toca ser madre o padre y ser referente de un niño, por ejemplo, sin ir más lejos, y va sucediendo esto de que, bueno, yo reviso el cómo aprendí tal proceso o cómo me lo ha transmitido mamá o papá o la familia y voy detectando que quizás esas recetas que decía anteriormente no son acorde a estos tiempos o no han sido quizás lo que más bien me han hecho. Ahí aparece un poco esta herida, ¿no? Desde la herida primal que sucede cuando nacemos hasta, bueno, heridas de la infancia y cosas que, momentos que nos quedan bueno, nos quedan definitivamente grabados porque no lo hemos podido gestionar. Tanto nosotros como mamá y papá que nos han acompañado en ese camino, ¿no? Entonces ahí esas heridas, llamémosle, podemos hablar de traumas también, que como los vivimos de esa manera, con esa carga energética, nos posicionamos en el otro extremo y los queremos resolver lo más alejado de esa manera que mamá, papá o ese referente me lo transmitió. Entonces ahí es un primer approach, una primera aproximación a esa distorsión, de que, bueno, porque mamá y papá no pudo, no supo, yo lo hago al revés. Y probamos por ese lado, a ver qué sale, porque supongo que si lo hago al revés va a ser mejor. Y ahí, ¿qué nos está faltando? El proceso, el no cuestionarnos y no ir a la raíz del asunto y empezar a indagar. Y bueno, realmente, ¿por qué no pudo? ¿De qué se trata esa limitación, ¿no? Ese limitante. ¿No? Nos posicionamos ya, bueno, vamos a la vereda de enfrente, porque esto es una bomba, entonces, y termina siendo quizá también una bomba lo que nosotros estamos generando, ¿no? Sí, porque Ahí ya fíjate tenemos un primer punto. Fíjate que primer punto que dos cosas puedo ver en relación con esto. Primero, me aparto, digamos, muchas veces pasa que estas mamás que crían respetuosamente, que criamos respetuosamente, nos apartamos de nuestras propias madres, ¿no? La relación Uh-huh. de las madres con las abuelas, este es un temazo. Y por otro lado, esto que estamos proponiendo como lo opuesto, digamos, a lo que hemos vivenciado, no tenemos un registro corporal, por lo tanto partimos de algo ideológico, como vos decís, falta del proceso. Entonces aquí no hay sustento, digamos, en esto que queremos llevar adelante. Por supuesto que está bueno ser consciente de estas contradicciones y saber que va a ser así el proceso. Uno va aprendiendo a medida que va dando pasos y que va transitando y que se va equivocando. Gracias a eso hoy yo puedo tener este recorrido, pero si no me hubiese
equivocado, digamos, con esas ideas, esas falsas creencias, con ese alejamiento también de cómo lo hizo mamá, hoy no estaría aquí. Quiere decirte que no tenemos nosotros aquí comprado, digamos, nada, ni garantizado nada, sino más bien vivenciado y experienciado y habernos equivocado, es el desde donde podemos compartir, digamos, esto que venimos a compartir hoy, ¿no? De lo concreto. Exactamente. Totalmente. Entonces, bueno, yendo a los ejemplos concretos, esto de que por ahí yo de chiquito, mamá y papá me reprimían todo, era no a todo, entonces yo por oposición ahora tengo un niño y le digo que sí a todo. Bueno, fíjate ahí, y ahí aparece el gran desorden sistémico también. O sea, acá estamos hablando de límites por un lado, o falta de límites por un lado, y por otro lado también estamos, lo que yo observo en relación a esto que vos decís, si le permito todo o si le pregunto todo a un niño, que pasa esto en la crianza respetuosa, mamás y papás preguntan todo, esto es un desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque madurativamente el niño no está todavía habilitado para tomar determinadas decisiones que corresponden a las adultas y a los adultos. Entonces, en este lugar, el adulto medio como que baja al lugar del niño, se infantiliza, y el niño le genera una responsabilidad que no le corresponde. Y eso internamente genera un malestar, genera una tensión, genera dolor incluso, y eso el niño nos los muestra con agresión, con agresividad. A veces a mí me pasa, no sé si a vos te pasa en el proyecto, supongo, que las madres hablamos de crianzas respetuosas y los niños de mamás que criamos respetuosamente son irrespetuosos con el resto, con las madres, con los materiales, ¿no? Yo he visto niños que les pegan a sus madres también, o que le pegan, bueno, para mí esto tiene parte de esta confusión en relación a de que el niño tiene que decidir todo, ¿no? Totalmente. El niño tiene que ocupar el lugar del pequeño. Este es uno de los, digamos, de las propuestas de lo sistémico. Y el adulto tiene que ocupar el lugar del adulto. Y el que toma decisiones es el adulto y es el que tiene que decidir ciertas cuestiones que tienen que ver con todo el orden del sistema familiar, ¿no? Eh, Exactamente. Acá hay algo que lo sistémico te lo aporta con mucha precisión, que yo aparte de ejercer ese rol de adulto que corresponde a mi función de adulto, yo también habilitándome esa función, llevándola adelante, estoy dando la pauta a un niño o una niña de cómo debe ser cuando deba cumplir ese rol. Esto básicamente pasándolo en limpio es aprendo haciendo, miro a ese adulto y tomo su referencia. Si yo me convierto en ese niño, el niño va a decir, falta el adulto que ordene el sistema. No lo haces vos, lo hago yo. Ahí es donde empieza a darse vuelta a esa torta que, uy, le estoy diciendo al niño que tenemos que ir a tal lado, y el niño me está diciendo, no, no vamos, porque bueno, ahí ya se están poniendo, está interfiriendo un montón de elementos que le está faltando a ese adulto cumplir su función de adulto, entonces como el niño las percibe, las toma ese niño, esa niña. Entonces, exactamente. bueno, ahí ya te encontrás. Mira, Ahí te yo me encontrás acuerdo lo mucho irrespetuoso. yo me acuerdo mucho en la casita que y no solamente con las familias, con las mamás, los papás, sino que también las acompañantes, que la idea de respetuoso es, vamos a ponernos los pañales, y es, no, no le pregunto al niño si vamos a ponernos los pañales, es, permiso, ahora es momento de cambiarnos los pañales. Lo digo, no lo pregunto, ¿no? Es un pequeño detalle de que demuestra si yo estoy situada en el lugar de adulta o no. Porque si yo le pregunto al niño, ¿qué me va a decir? No, no nos vamos a cambiar los pañales. Entonces, hay cosas que no se preguntan, hay cosas que se dicen, ¿no? Son así. Ahora toca Totalmente. esto, ¿Y ¿no? por qué dice Majo esto? Porque nosotros como adultos tenemos la experiencia, como adultos tenemos mayor
historia dentro del ambiente que estamos habitando. Conocemos más detalles, conocemos qué hay y qué no hay, conocemos acerca o sea, entonces podemos hablar de peligro si quieren, podemos hablar de un montón de elementos que el adulto, por una cuestión de experiencia, madurez y un montón de cuestiones más, si quieren agreguémosle, es quien marca esa indicación. Pero como también decía Majo, no es la pregunta, porque la pregunta le está depositando a ese niño que justamente carece de estas cualidades que hablaba, entonces deja de ser una pregunta de pedido, bueno, acá justo me pasa letra Lucía, mira, y son las indicaciones, exactamente. Son las indicaciones las que marcan la pauta de que yo como adulto debo transmitirle a un niño. Después, obviamente, se pueden corregir y mejorar indicaciones, pero digamos, Sí, la gallega del GPS somos nosotros, digamos, los adultos. somos Después, si nos lleva al lugar autoridad que no, energética. exacto, si después se nos lleva al lugar equivocado, bueno, tendremos que recalcular. Sí, la analogía creo que está buenísima. No, y además de esto, ¿no? Somos la autoridad energética que cuida. Y acá eso, en el mundo respetuoso también, este concepto, la autoridad, hay un prejuicio con este término, con esta categoría, ¿no? Y además, ¿qué significa que somos la autoridad energética que cuida? Además estamos cuidando una grupalidad, que no tenemos por qué explicarle a las niñas y a los niños de, si queremos cuidar la grupalidad, estamos al tanto de un montón de cuestiones que las niñas y los niños no están. Y entonces esto no es en casa, ¿no? Si estamos en un espacio. No, todo es libre, pero hay un marco de contención. No es que se puede todo con todo, no, porque entonces ahí perdemos el respeto, ¿no? Que eso es uno de estos pilares de lo que estábamos conversando de la crianza respetuosa, ¿no? El respeto es, nos respetamos todos, ¿no? Nos cuidamos todas y todas. Y ese un niño no puede tener conciencia de que hay una grupalidad de tanta cantidad de niñas y de niños, hay un horario, hay una estructura que nos sostiene como grupo, como tribu, digamos, como maná, hay una estructura que nos cuida y que nos sostiene, ¿no? Entonces por eso tenemos ni siquiera que dar explicaciones por qué tomamos determinada decisión, ¿no? Como la decisión de cuidamos el agua, no está permitido jugar con el agua cuando me voy a lavar las manos, por ejemplo. Sí Mm. podemos ofrecer un espacio para que ellos jueguen con el agua en un determinado lugar, con una determinada cantidad, con unos determinados recipientes, pero no le voy a ir a explicar a este niño que cuidamos el agua porque el planeta, una vez me pasó, el padre le decía a la niña, porque el planeta, no tenemos que dar explicaciones, simplemente nosotros tenemos que dar esta indicación de, es así, aquí es así. Y eso a la niña y al niño le ordena y le da tranquilidad. Puede, Totalmente. puede, sí, Ahí agreguémosle la capacidad que tenemos como adulto, nos ponemos ahí neurocientíficos si querés, el neocórtex, nuestra capacidad de anticipar, de reflexionar, hay cuestiones que nosotros como adultos es nuestra potestad porque tenemos una cualidad que los niños no. Entonces esa lectura que dice Majo, hay veces que no, porque no, es válida. Y es válida porque, no sé, en 5 minutos nos tenemos que ir. Entonces, si se te moja el buzo de principio a fin, y es una macana que nos da vuelta a todos los planes y el orden que ese día decidimos que tenga. Entonces, bueno, la respuesta ya está. No hace falta por ahí irse tan lejos a cuidar el planeta y todo lo que vos decías, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Y qué interesante cómo se da esto de la confusión partiendo de la idea y no de la vivencia y de lo concreto, ¿no? Por eso me parece interesante esta charla, porque Mm. criamos respetuosamente, niños, niñas y respetuosos, ¿no? Que lo están siendo con nosotros, pero no, el niño de por sí no es irrespetuoso. No, tal cual. Ah, Básicamente hay una falta de límites, ¿no? En este niño, cuando un niño muestra estas actitudes, lo que vemos es falta de claridad en los límites puestos en las familias, ¿no? total. Y es en el mismo caso de los límites, cuando hay exceso de límites que coartan, y quizás muchos de nosotros venimos de una generación que nos sentimos coartados, y esta
otra, quizás como oleada que se viene ahora, que quizás está muy presente en esta generación, que es ir hacia lo contrario, este exceso de sí a todo, que está encima visto como valor porque supuestamente apunta hacia una libertad que no la es tal. ¿Y por qué no la es? Porque ser libres no es tener todo así en descargado sobre uno mismo. Al contrario, es una posición de muchísima presión, de muchísima desorientación, porque no podemos gestionar todo junto a la vez. Tenemos que ir gestionando de una manera ordenada. Estamos como por ahí medios peleados con el orden, porque le hemos puesto una connotación negativa a lo que es estar ordenado, a lo que es estar disciplinado. A ver, todos estamos acá en Argentina, nos encanta lo que representa Messi como deportista, por ejemplo, y el tipo es una máquina de disciplina, por eso es tan bueno en lo que hace. Y así el ejemplo que cada uno de ustedes puedan ver de una persona que es tan influyente y tan así admirable por lo que hace, porque conectó con eso, conectó con lo que sabe hacer internamente y cómo puede interactuar con el entorno, con los demás, considerando a los demás, considerando el entorno en el que está, y así es donde una persona florece, se convierte en alguien virtuosa y armoniosa con el ambiente en el que está. Entonces ahí es Eso, como que no hay ningún secreto. no hay secretos. ¿No? Y la importancia del no, porque parece que el respetuoso es decir todo que sí, cuando te escuchaba recién. A mí Mm, una vez una terapeuta me dijo, si vos no sabés decir que no, no podés decir que sí. Es decir, ujú, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? El problema, ¿sabés cuál es? Creo yo, lo que yo he observado, es no solamente el no, sino sostener lo que ese no atrae consigo, que es el límite. Cuando pongo el límite, y sí, yo tengo que saber que el límite va a doler, que va a generar una frustración, y que esa frustración va a implicar un grito, un llanto, y ahí es otro de los mayores dificultades que yo observo en las adultas y adultos, tanto acompañantes como mamás, papás, eso, poder sostener esa frustración. Porque también ujú, somos adultos que no nos llevamos bien con la frustración nosotras y nosotros. Yo siempre les pregunto cuando hago un taller de límites, la pregunta es, primero nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros con los límites? ¿Cómo vivimos nosotros la frustración? Porque se activa ahí la herida, ¿no? De la niña pequeña, y seguimos reproduciendo, digamos, esto que es una intervención que no cuida al niño, que no le fortalece el hecho de que un adulto no pueda sostener la frustración y entonces o no llores, nos decían nuestros padres, o lo quieran sacar de ese momento porque no soporto el llanto. Y yo siempre mm. digo, ¿saben cómo acompañamos nosotros la frustración a un niño? En silencio y haciendo así, asintiendo, entiendo, y el niño grita, sí, estás enojado, sí, tenés ganas de jugar con esto y ahora no podemos, sí, y permitir vivir esa dificultad, permitir ese momento, dar lugar, hacer espacio. Es como si todo tuviera que ser lo bonito, lo positivo, no integrar, digamos, la otra parte, ¿no? De la moneda, las dos caras de la moneda. Y es como, son intervenciones, sostener una frustración, que en el momento va a producir un malestar y una incomodidad, pero si yo como adulta estoy bien situada emocionalmente y a mí esto no me toca mi herida de niña pequeña, y bueno, aquí estoy interviniendo de forma tal de que el niño va a poder transitar esto en compañía, abrazado conmigo, y le va a permitir entender de que así es la vida. No, Esa. no todo se puede, ¿no? La vida es así, no podemos todo. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Bien, ahí entramos. Bueno, yo hoy les voy a hablar, porque yo me lo armé como un esquema, pero igual Majo va Dale, me encantó. sobre rieles con lo que está diciendo. Hace un rato hablábamos del elemento respeto, que son cuatro bases de la crianza respetuosa. Esto no sé si hasta yo me lo puse a estudiar hace poquito diciendo, ah, mira, esto tiene un modelo incluso. Bueno, uno es el respeto que estábamos hablando hace un rato, y acá Majo nos está hablando del de igualdad. ¿Qué pasó con el valor igualdad? El valor igualdad empezamos a entenderlo como venimos de relaciones en la que era mamá y papá dicen y se hace lo que ellos decidan, mal o bien, como sea, o es este el no llores, o
callate y se hace lo que yo digo, ¿no? Veníamos un poco de ese paradigma y ahora nos pasamos al otro, de que el niño tiene que decidir hasta si contratamos un servicio de televisión, ¿no? O algo así, o si pagamos la luz más o menos. Y entonces se está distorsionando eso, ¿no? O sea, la igualdad implica que el trato y la expresión, la capacidad de que podamos expresar y decir lo que sentimos, que era un poco lo que estaba expresando Majo hace un rato, sean validadas. En este momento estoy enojado, en este momento siento que estoy abandonado porque, no sé, vinieron a Munay y mamá y papá se fueron y siento que no van a venir más. Bueno, lloramos juntos, llorá lo que necesites. Mamá y papá van a volver, nosotros te vamos a validar ese sentir y a la vez te vamos a alimentar con que si vos estás acá es porque mamá y papá lo han decidido, te están cuidando también porque decidieron dejarte acá en un lugar que es de confianza. Eso es un poco más o menos el discurso que vamos manejando nosotros como guías en Munay, seguramente vos más con tu experiencia manejarás algo parecido, y es eso, ¿no? Pero lo primero que hacemos, como vos decías anteriormente, le damos lugar. Si tiene que llorar y agarrarse, caminar por las paredes ese niño, y se lo vamos a dejar, obviamente cerca, porque también como seres humanos somos seres vinculares, somos mamíferos, esto de vuelta volviendo a lo biológico, y como seres vinculares y mamíferos y animales, somos seres de manada, que necesitamos que esté el otro cerca, ¿sí? Sí, y Hammer nos aparte, habla de activación de conflicto en el caso de estar desahuciados. Entonces es importante esa presencia. No una presencia súper interventiva. Yo no te voy a poner un colgantito, una lucecita de colores para entretenerte a ver si se te cambia tu emoción. no. No, vamos a vaciar esa emoción porque necesita un movimiento esa emoción. ¿Y cómo se acompaña eso? ¿Cómo eso? Me parece muy importante esto que estás diciendo. Se acompaña en silencio, sentada al lado del niño, permitiendo que ese niño llore. Otra confusión que hay en el mundo respetuoso, que los niños no tienen que llorar, de la crianza respetuosa, cuando el Mm. llanto es una de las estrategias que tiene fisiológicamente el cuerpo para establecer, reconectar con el equilibrio, tanto como la risa, como otras herramientas que también poseemos, ¿no? Por lo tanto, el llanto es saludable, es importante que nosotros permitamos al niño que pueda sacar fuera eso que está sintiendo dentro. Eso siempre yo lo cuento también, ¿no? Es que la importancia, no te pasa a vos que después de llorar Oh, sentís oh, como un gran sí. alivio interno, ¿no? Y entonces esa intervención en silencio, sin querer, asintiendo, diciendo sí a esto que está pasando, internamente el adulto, no, eso tiene que dejar de pasar porque ahora tengo que hacer esto y tengo que la hora de recoger. No, 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 el adulto disponible se dispone a acompañar esta situación y el resto del sistema acompaña. No sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando hemos tenido crisis en la casita muy fuertes, porque aparte las mamás no querían contar, pero casi todos los niños tienen crisis fuertes y es importante que las tengan también, o forman parte también. No es que, no, mi hijo no tiene celos cuando nace un hermanito. Yo desconfío de eso. Yo desconfío que un niño, un hermanito mayor, cuando nace su hermanito, no, se lleva re bien, lo quiere mucho. Lo más, digamos, saludable es que el niño exprese ese dolor que siente, por ese duelo que tiene que hacer por su madre. Porque no, es un primer gran duelo. Entonces, aparece la rabia y aparece la tristeza, y sí, querés estar con mamá, y mamá ahora no puede. Y, y asiento a eso que está ocurriendo. Pero a veces pasa que ni los adultos que estamos ahí acompañando, podemos soportar la tristeza del niño y el llanto del niño. Entonces ahí es la labor del adulto que acompaña, ¿no? De poder entender qué significa esto de ser guía, ser acompañante. No es decir las cosas suavecitos, o decir las cosas todo que sí, o no, es empoderarse y sostener los momentos críticos, y no decir, simplemente ofrecer la presencia. Entonces eso te decía, cuando uno tiene que estar uno a uno acompañando a un niño que su madre se tiene que ir,
porque tiene que ir a trabajar, porque tiene un hermanito pequeño, el resto del sistema, aunque haya 20 pibes, los niños acompañan a ese otro que está ahí, o sea, que está ahí en crisis, y a esta adulta referente que se queda en uno a uno y que no puede cuidar del resto, ¿verdad? Seguramente que tenés una pareja pedagógica, pero el resto a mí me ha pasado muchísimo, Iván, que en las situaciones de crisis de niñas y niños, que hemos tenido que yo irme sola con este niño o con su mamá también, a lo mejor quedaba una sola acompañante con 20 niños más o 18, y era mágica energéticamente, digamos, lo que acontecía. No me necesitaban, a mí me necesitaban disponibilidad y, ¿no? Y eso tenemos Ujú. mucha dificultad los acompañantes, los guías y los referentes. Y también tenemos confusiones los guías y los referentes. Sí, total. Bueno, ahí ya fuiste introduciendo los otros dos conceptos que son los de amor incondicional y los de empatía, que incluso los mencionaste, ¿no? Y ahí ver se- cómo se interfieren esos valores o principios, ¿no? De la crianza respetuosa, ¿no? Eh, Porque ese valor de empatía, por empezar, tiene que ver con el conectar con el otro, con el estar en los zapatos de ese niño, esa niña, y a la vez habilitar el niño que fuimos alguna vez, ¿no? O sea, yo fui niño alguna vez, sentí esto, sentí ese vacío ante, no sé, un abandono en este proceso de empezar a habitar espacios nuevos, sentí que no me querían porque un amigo me dice no quiero jugar con vos, ¿no? Bueno, ahí se me ocurren varios ejemplos. Pero en Sí, definitiva no es, ay no, el nenito de al lado te lo dijo porque se le cantó. No, vamos a ir más allá de eso, a ver qué estoy sintiendo. No, no voy allá a compensar al otro, a decirle, tenés que compartir, tenés que hacer tal cosa por el otro, no lo dejes. Eso en todo caso viene después y hay otras maneras más amables y más incluso efectivas de regenerar eso. Primero lo que está bueno ante esas situaciones es darle espacio a eso que sucedió, darle espacio al conflicto en sí. Vamos a sí, pasar en limpio esa cuestión. Creo que le escapamos al conflicto a nivel muy general y bueno, gracias a modelos como el de Hammer, el de Hellinger también, vas entendiendo que el conflicto es necesario, es una llamada a hacer algo distinto. Ahí es cuando es ya se agota la fundamental, receta. Ahí es es donde ya se agotó la fundamental. receta. Es donde tenemos que, nos invita, el conflicto que nos invita a ver cómo veníamos actuando y a decirnos llamada a actualizar, ¿no? Esto lo podemos empezar a ver a nivel así, general, sistémico y más para que tomemos las riendas los adultos, pero para un niño también es igual, ¿no? Porque tiene que ver, por ejemplo, con amigarse con el error, con el me equivoqué, o con el estoy sintiendo esto y me lo puedo validar, o no lo sé hacer, y bueno, y ya está, mañana probaré de vuelta, ¿no? Exacto. Pero la O porque importancia creo que de no la lo puedo hacer, o porque creo que no lo puedo hacer, me animo a hacerlo igual, ¿no? Recién veníamos de trabajar con el grupo 9 a 11 está como muy a flor de piel en esas edades. Esto de no me animo porque ya como que confío mucho en lo que yo aprendí de niño y ahora que ya estoy llegando a la adolescencia, como que me quedo en lo seguro, ¿no? Y por ahí juego a tirarme en el tobogán y no me desafío a algún juego más complejo, ¿no? O sea, nos pasa reseguido eso. Sí, acá yo te agregaría varias cositas. En relación a lo de la empatía que decías, una cosa es sentir empatía y otra cosa es proyectar lo que a mí me pasó de niña, ¿no? La proyección que yo hago. Yo siento empatía porque a mí me ha pasado esto de que me he sentido abandonada o me han excluido en una Mm, situación, y ahí es la gran diferencia entre el acompañamiento, digamos, respetuoso o no, porque si yo me sitúo, digamos, si yo proyecto en eso, empiezo a juzgar, y esto no tendría que estar aconteciendo, y hay que compartir. No, 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 nosotros en la casita no obligamos a compartir, ¿no? Entonces ajá, no, no quieren jugar con vos. Sí, es que aquí cada uno decide con quién quiere jugar. Sí, pero yo quería jugar con ellos ahora no quieren. Bueno, te acompañen, ¿no?
no es que le tenemos que obligar a compartir, bueno, buscamos opciones, bueno, podés decirle que cuando deje ese juguete, luego te lo dé, pero si ahora lo tiene él y no lo quiere compartir, porque esto también viene de nuestras madres, de nuestras familias, ¿no? A veces yo siempre digo, vos vas a un parque y observás, y lo que yo observo es que muchas veces mamás, por frente a adultas desconocidas descuidan a sus niños, ¿no? Tenés que compartir el juguete con el otro, porque se sienten intimidadas de qué está pasando con las mamás, porque, y a lo mejor estoy dejando, digamos, a mi niño, no estoy cuidando a mi niño por alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Esto traemos de atrás. Hay ese error y esa falsa creencia. A lo mejor un niño, como yo digo, un niño que le acaba de nacer un hermanito, no puede compartir en este momento. Necesita el sentirse que esto es lo propio, más también en la etapa donde se está individualizando, está construyendo su estructura yoica, ¿no? De que se está separando de esta fusión por periodo. Bueno, yo trabajé con más pequeñitos, distintos que los tuyos, ¿no? Pero, ¿cuánto que tenemos que saber, cuánto que tenemos que aprender, ¿no? Quienes acompañamos de decir, a ver, ¿desde dónde surge esta idea? ¿Por qué tengo que compartir? O, bueno, y si el niño no, ¿por qué tengo que compartir? ¿Qué? ¿No? Es como ahora esto de, que yo creo que nos está pasando a nivel social, ¿no? Esto de, yo creo que hay mucha gente que está muy perdida salvando a los demás, pero descuidándose a una, ¿no? Y es inconsistente, ¿no? Como poner el foco en salvar, ¿no? A los... No, por supuesto, sí, seamos, somos sujetos sociales, ¿no? Pero si yo pongo el foco fuera, me descuido de lo que verdaderamente me puedo ocupar, que es de, ¿estoy en mi lugar? ¿Viste? En ese sentido yo veo que hay mucha confusión en las prácticas respetuosas, ¿no? Hay una palabra clave para mí a todo lo que estás contando, que es la sensatez. Yo puedo transformar en un valor el compartir si es una acción sensata para mí, si yo le encuentro provecho a esa situación. Si vamos a compartir por compartir, incluso en esos ejemplos que vos das, que el resultado es algo que está perjudicándome a mí, yo soy un niño que estoy jugando con un juguete y me dice, no, compartíselo porque tenés que compartir, y, bueno, o sea, listo, yo pierdo esto, me quedo, la consideración de mí mismo queda relegada, y entonces eso no es provechoso ni favorable para nadie, o sea, en realidad no lo es primero para mí, y también el otro está recibiendo algo sin que yo tenga una energía de querer entregar eso. Entonces ahí no estamos enseñando que el compartir sea un valor, sino que estamos transmitiendo lo que es una imposición, estamos transmitiendo que yo no puedo importar, que yo tengo que ceder, y acá el ceder es re importante, porque el ceder es re importante para mí, transmitirlo como algo que ayuda a equilibrar cuestiones, no a relegarme. O sea, yo aprendo a ceder porque he tomado muchas veces. Bueno, en una me toca no tener para mí, porque si yo tengo todo, el resto del sistema va a tener menos. Entonces, eso es un principio de cooperación, ¿sí? Y yo a un niño se lo puedo transmitir mostrándole que en una situación lo más apropiado es que diga, no, quédate con eso porque estaba jugando hace 10 minutos, el otro recién entró a la sala de juego, puede buscar otra cosa y después puede venir a preguntarte, o vos le puedes decir, mira, cuando termines de jugar con esto, avisale al chico que lo quería, que terminaste de jugar y se lo entregás. Y hasta ahí ya estamos incluso introduciendo a que estamos compartiendo, estamos empezando a incorporar ese concepto de considerar al otro, que los niños es parte de un proceso que es más largo, porque como decíamos, neurológicamente no vienen formateados así los niños, es algo que van aprendiendo a lo largo de sus años. Entonces ahí vamos conectando con ese proceso de empatía que decíamos, de igualdad, que no es, para todos igual, repartamos, sí, ¿por qué no? Y este que llegó, tomado, no, porque es igualdad para todos. Ahí nos estamos Es que la confundiendo. igualdad, yo que estudié Derecho,
La igualdad tiene que ver con el respeto, digamos, a lo desigual de cada uno, no es, viste, hay una confusión también con el término de la igualdad, ¿no? Sí, Porque no todos necesitamos lo mismo, necesitamos en en el mismo momento interno, ¿no? Depende mucho la edad, el momento madurativo, qué está pasando en el sistema familiar, esto, si nació un hermanito, si mamá y papá se están separando. Entonces, eh, por supuesto que vamos a intentar cuidarles a todos, pero la igualdad no es lo mismo para todos. La igualdad es cada uno lo que necesita según su historia, su ritmo, su momento madurativo, la etapa evolutiva en la que está, ¿no? Entonces, nosotros que total. tenemos proyectos donde están integradas todas las edades, bueno, es mucho más rico de poder percibir en qué momento está cada uno, ¿no? Qué es lo que necesita cada uno, pero para eso tenemos que estar vacíos de todas estas ideas y estos preconceptos que traemos, y estas dificultades. Te escuchaba recién hablar del conflicto, y estas dificultades que tenemos los adultos de poder transitar el conflicto, como si el conflicto ya tenemos la connotación de que es algo negativo. Yo cuando doy una charla o un taller de conflictos, primero les mando unas preguntas. ¿Qué connotación tenés del conflicto, no? ¿Qué Mm, significa para vos, no? Y para estas propuestas, el conflicto es, digamos, como así como el juego, lo más importante para el aprendizaje. Es como la vida misma. ¿De qué se trata? De aprender a vivir y de que los niños tengan experiencias intensas y los adultos también, y transitarlas, ¿no? Esto no me tiene que estar pasando, no, esto es lo que está pasando, ¿cómo lo transito? ¿No? No total. puede Sí, ser, estás, ¿cómo que no puede ser? Si está haciendo, exacto. Fíjate que nos genera el efecto contrario a lo que el conflicto intenciona, porque el conflicto se hace presente en nuestra realidad para invitarnos a hacer un movimiento de actualización, no para negarlo y sepultarlo. Está presente, porque también tiene esa acción que es muy metafísica, pero que es totalmente científica, si la vamos a analizar con, con las gafas que se merecen. Si nosotros tapamos el conflicto, vuelve con más fuerza, porque el conflicto es un mensaje en definitiva. Si no me escuchas, te lo voy a contar más fuerte. Así se maneja el conflicto. Entonces, el conflicto después se pega la vuelta. Vos no lo escuchaste, se da una vueltita y cuando vuelve, vuelve con más fuerza. Y si no lo escuchaste dos veces, hace lo mismo y a la tercera va con más fuerza. Y así, así está el mundo de los síntomas también, así está el mundo de las enfermedades. Ahí también vamos hacia lo biológico, que de vuelta no son males, son llamados de atención a edificar con ellos. Por eso también, después cuando en un momento van golpeándose contra ese muro que nosotros no hacemos, van generando ese efecto de que sentimos que hay algo roto, que en realidad somos nosotros que no estamos disponibles a atender y a gestionar ese conflicto. Porque inicialmente creímos, no es que creímos, inicialmente no fuimos capaces de gestionarlo. Y eso está bien también, porque no somos omnipotentes. No tendría sentido la vida y la evolución si no habría un punto en el que nosotros tendríamos para mejorar algo. Para eso estamos en la vida, ¿no? En totalmente. definitiva, estamos para mejorar algo. Primero nosotros y después algo del exterior. Nuestra familia, nuestros vínculos, el ambiente que nos rodea. Simple. Y eso lo podemos ver muy simple desde ahí. Después con lo que estabas diciendo, me gustaría aportar algo, no quería que se me vaya, pero creo que se me está yendo, que tiene que ver con, era una de las distorsiones que vos hablabas, ya se me va a venir. Estábamos hablando de la igualdad, ¿no? Ahí creo que era. Bueno, otra confusión que yo encuentro mucho es en esto que, ahí está, se me vino la palabra responsabilidad, era la clave, que yo entiendo para mí, y es muy importante que por igualdad también es cuando todos tenemos delegadas las responsabilidades en su justa medida, ¿sí? Entonces, como adultos quizás tengamos, quizás no, vamos a tener más responsabilidades porque tenemos más cuestiones para gestionar.
Sí, pero por experiencia y por capacidades. Tenemos inherentemente en la vida, a medida que vamos creciendo, vamos asumiendo más responsabilidades. Y los niños, hay otro factor de igualdad, también tienen responsabilidades. Y está genial y está buenísimo que les vayamos mostrando cuáles son y que deben tomarlas. Porque ahí también viene ese arquetipo que estamos un poco ejemplificando a veces de ese niño que no tiene las cualidades de gestión. Y no las tienen porque nosotros no les vamos acompañando a que son sus responsabilidades. Son sus sí, responsabilidades menores, quizá comparado con un adulto, son mucho menores, hay menos cantidad, pero los niños tienen responsabilidades. No es que el adulto le va a gestionar todo el tiempo, porque ahí sale el niño que se siente desvalorizado después. El niño que totalmente. después no confía en sí mismo, que después es un adulto que no confía en sí mismo, es porque no les dimos esos espacios de confianza. Totalmente. Mira, se me ocurre un ejemplo con el caso de los niños y también se me ocurre un ejemplo con los adultos, este tema de la igualdad. Con los casos de los niños, yo lo hablamos el otro día en la profundización que estamos haciendo, de que nosotros, digamos, en los espacios, cada cosa tiene su lugar, hay un orden, ¿no? Y el momento de guardar, de recoger, ¿no? Yo, o sea, cuando nosotros nos poníamos muy firmes, es muy importante esto, que y los niños también aprendan de que esto se pone acá, esto los zapatos no se pueden dejar allá, a esta hora Mm. toca esto, si yo quiero hacer esto tengo que hacer lo otro. Quiero decirte que hay un marco que regula y que contempla la grupalidad para que se mantenga el ambiente relajado, para que pueda dar lugar al aprendizaje, a la exploración, pero después vos te vas a la casa de esos niños, o por ejemplo un niño que le gusta mucho trabajar con construcciones y tiene 258 maderas y las tiene desparramadas por todo el espacio. Y bueno, nosotros lo que hacíamos es, hasta que no te guardás esto, no te podés mover de aquí ni deben usar otros materiales. Pero vos después vas a casa y hay un montón de desorden. Y esto tiene Mm, que ver con la falta de responsabilidad, ¿no? Los niños, si vos les exacto. decís, te ayudan a poner la mesa, te ayudan a retirar la mesa, te ayudan a cortar la banana, la manzana. Quiero decirte que, y aparte de integrar, digamos, esto, las prácticas en lo cotidiano, digamos, que eso es lo que para nosotros los niños tienen que aprender, a ponerse los zapatos, a sacarse los zapatos, a colgar la ropa en una percha. Esto es lo que tiene que aprender un niño en un proyecto educativo libre, digamos, ¿no? A ir al Sin baño. embargo, no tenemos prisa, entonces le ponemos los zapatos y qué sé yo, Sí, y no, y te saco la sí, sí, campera, sí. y después queremos que los chicos aprendan, ¿qué cosa? ¿No? Mm, Eso por un lado se me venía, ¿no? Esto de las responsabilidades de los niños y de la autonomía también, porque genera autonomía, ¿no? total. Y genera autoestima, tan importante, no solamente en la etapa infantil para los aprendizajes, sino también en la etapa adulta. Por un lado eso se me venía. Y después, por otro lado, en el tema de la confusión con relación a la igualdad, es esto de el respeto a los lugares, porque yo me acuerdo que cuando nosotros arrancamos, y fue un proceso, y por suerte yo tenía cierta claridad por haberme formado en lo sistémico, o lo que observo ahora haciendo supervisar estos proyectos, es que la idea de que todos pueden decidir todo, por ser un Mm, proyecto educativo que requiere la participación de la familia. Pues no, no todos podemos decidir todo. Hay algunas cosas que pueden decidir las familias, hay algunas cosas que puede decidir el equipo y las familias a la vez, hay otras cosas que deben decidir los fundantes, y hay como un prejuicio con eso también, ¿no? De que hay la creencia que en estos espacios los adultos tenemos que decidir todo. No, o en los consensos, digamos, los ideales consensos. No sé si les pasa a ustedes. Bueno, nosotros al principio teníamos confusiones del equipo, después con los años tuvimos una claridad tal que dijimos, no, esto lo decidimos nosotros, esto lo deciden la familia, pero hay como esa idea y esa confusión, ¿no? Ese sí, no es nuestro caso. desorden. No es nuestro caso. Pero bueno, a ver, a ver, modestia aparte, por un lado, pero a ver, ¿por qué yo te puedo decir que no es nuestro caso? Porque pudimos tomar lo que hemos aprendido de estos modelos estructurales que al darnos ese respaldo de entender cómo funciona a nivel estructural las cuestiones de la vida y del aprendizaje,
luego se hace más sencillo gestionar el tema de los contenidos. Y esa es la clave y es para mí lo que va a romper el paradigma de la educación que tanto nos enoja y que tanto decimos por qué esto no cambia, por qué esto sigue dando vuelta en círculo, por qué la educación tradicional que conocemos sigue como sigue, por qué también la alternativa choca a veces, la Ferrari, digamos, porque parece que es todo color de rosas y no tiene que ser color de rosas, tiene que tener todos los colores. Esto lo decía Lucía hace poco, justo me acordaba una charla que tenía con ella. Entonces, eso es en esa riqueza, en ese aceptar el conflicto, el entender que el aprendizaje es parte de un proceso de ensayo y error, de tránsito, de ir aprendiendo las cosas de a cuadros para después tener el paisaje conformado. Son todas esas claves para mí re importantes. La consideración con el otro, porque después hablamos tanto de empatía, hablamos tanto de tantos valores, pero que después no los construimos los valores, le ponemos la etiqueta. Y ahí Sí, nos encanta todo, porque hacemos la lista y decimos tiene que tener todo esto, pero no trabajamos sobre cada uno, no construimos sobre ellos. Y construimos mandándonos también, mandándonosla, digamos, pero con el otro al lado que diga, ah, bueno, vos ibas para acá, yo te acompaño y trabajamos sobre lo que vos estabas desarrollando, sobre tu error, sobre el rol que estabas ejerciendo, ¿no? Te respeto en tu rol, ¿no? Eso también creo que ordena un montón. sí. Y también vos tomaste el rol inicialmente porque tenías ciertas cualidades que yo no, entonces yo te dejo ese espacio, y si necesitas que yo te ayude, te ayudo. Vos, Majo, sos virtuosa en esto, bueno, vamos con vos en esta tarea, y cuando necesitas ayuda yo te ayudo, o cuando necesitas que yo te revise tal cuestión, yo te la reviso, y así, ¿no? Pero esto volviendo a lo sistémico, qué importante que es que cada uno tenga su rol bien claro. Eso nos Cada ayuda un uno tiene montón. su... y está bueno que los proyectos tengan claridad en esto cuando se inician, ¿no? Sí. Y que los proyectos alternativos a veces hay esta confusión. Nosotros, yo Mm, vengo de un recorrido en España, de la visión sistémica, pero cuando un grupo de familias se une, o cuando un grupo de educadores y familias se unen, cuando un grupo solo, hay como, se crea a veces en estas falsas ideas, con buenas intenciones, qué sé yo, pero yo he notado mucho esta confusión, ¿no? Y en definitiva lo que cuida, digamos, es este orden, ¿no? Que cada uno ocupe su lugar. Nadie es mejor ni mm, peor, ¿no? Es como el cuerpo, como a mí me encanta cuando hablamos de que es un sistema, y bueno, lo más representativo, lo más concreto para explicar qué es un sistema es el cuerpo humano, ¿no? En donde cada órgano está en su lugar, en donde cohabitan distintos tipos de sistemas, todos tienen un objetivo en común, que es la preservación de la vida, y que si uno se va de su lugar, por más de que tenga buena onda el estómago, ir a cumplir la función del riñón, y no, hay un desequilibrio, y genera exacto. ¿no es cierto? Entonces, la Exacto. importancia Esas de jerarquías, saber, ¿no? Totalmente, jerarquías, y hablemoslo sin miedos también, porque parece que uno habla de jerarquía y es el jefe déspota de la empresa capitalista y no sé qué, y nos hacemos toda la cabeza con cuestiones que nos confunden un montón, ¿viste? sí, Y el que es la célula más importante del estómago es líder en eso, no va a ir la del hígado a decir, che, no, sabés que la otra vez te indigestaste, así que déjame que yo me encargo. No, no sucede eso, no, se sigue apostando al mismo sistema, sigue funcionando todo con su mismo reino de células y en todo caso se generan nuevas capacidades. Bueno, esto que me cayó como indigestión, la próxima voy a tener un estómago más fuerte, porque de hecho la biología se comporta así. Cuando tenemos un síntoma estamos actualizando una capacidad de gestión, ¿no? Después vamos a los detalles, no es todo tan matemático, pero sí en los detalles está esto. Reviso lo que sucedió, reviso la escena que yo viví y trato de mejorar ese producto, ¿no? Hago una mejor película de esa historia. Es un poco a grandes rasgos esa la moraleja o lo que la vida nos invita a transitar, ¿no? A decir, bueno, esto vino por esto, ahora estamos en el efecto es todo lo que vemos como sintomático, como malo, como dañino, como doloroso, como el error que no debe volver a suceder.
No, el error tendrá que suceder las veces que sean necesarias hasta que yo lo aprendo, como cuando aprendo a andar en bicicleta. Es como querer invalidar que me caí 14 veces antes de aprender. No, porque la vez 10 me hizo mejorar y en la 11 lo voy a tener un poquito más claro, la 12, la 13 y la 14 estoy andando. Exacto, Y es ahí, ahí vamos a estar exacto. aprendiendo y todas las caídas fueron importantes para saber andar en bicicleta. Esa es la historia. Vali- Validando el error y el conflicto. Me gustó esa, me gustó, ¿no? La importancia Total. como oportunidad, digamos, de poder, este, el desorden, el conflicto para ordenarme, ¿no? Para aprender, para conocerme, para mejorar, ¿no? Este, Bien. tomando eso. Mirá, Iván, quedan Hablemos, unos minutitos. dale, Sí, ¿querés? Sí, sí. ¿qué nos quedan? 5 minutitos, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Vos decime, hablamos lo que vos quieras. No, yo te quería preguntar de si querés que preguntemos si hay alguien ahí que tuviera una pregunta o si querías ir armando ya un cierre. Dale, Eh, dale, a ver si alguien se copa con algo. Si no contamos así alguna cuestión más coloquial ahí de qué andamos cada uno o situaciones de gestión también. A ver si alguien quiere sí, qué bueno preguntar. para hablar de gestión. Eso sería un tema, gestión de proyectos, tremendo. Ah, sí, Eh, salió un poco ahí como entrevisto por vos. Sí, sí, sí. sí, Bueno, el nuestro creo que ya lo conté en otros vivos o por ahí ya me conocen algunos me estén escuchando. En Munay hemos armado un equipo que arrancó ahí con un norte, con funciones muy claras y creo que en eso hemos sido virtuosamente exitosos porque tuvimos bien claro las funciones, esa es la clave. No es que no haya conflictos, no es que haya diferencias, las hay siempre y son las que nos ayudan a crecer. Ah, hay una cosita que sí se me venía para aportar de lo que son las experiencias con niños dentro del espacio, que muchas veces hemos dicho, como vos expresabas, Majo, esto no porque decidimos que, no sé, estos juguetes son solamente adentro, o que acá nos descalzamos y acá no, y por más que en ese momento se mantuvo esa coherencia entre los guías, es re importante tenerlo articulado, eso no total. quiere decir que no sea material a revisarse. Más adelante, lo que No, era un orden en nuestro espacio, o sea en tu casa o en tu trabajo, acá aplica a cualquier edad y a cualquier momento de la vida, puede dejar de serlo, como con la analogía que yo hacía de las recetas. pero Podemos eso es lo darnos más cuenta rico que de esa nuestro receta, trabajo. Eso es lo claro, más es darnos cuenta que, esto hay que cambiarlo. no Nos tiene, pasaba con oh, no una, funciona. tal cual, nos pasaba con la manta de los padres, que cuando empezamos el espacio de semilla, que era de 2 a 4 años, el grupo de 2 a 4 años, al principio no teníamos tan claro de, bueno, ¿dónde ponemos a los padres que son importantes para el primer proceso de quedarse y de ir ganando los círculos de confianza, tanto niños como adultos, ¿no? Porque vienen madres y padres a trabajar con nosotros, que no nos conocen, cómo vamos generando ese vínculo, entonces los primeros meses o el tiempo que haga falta, nosotros trabajamos muy personalizada esa cuestión, era bueno, ¿y dónde los dejamos? Porque los dejábamos en X lugar y era un bardo, ¿viste? Lo dejábamos en otro y como que, pero que vayan y vuelvan y que no, y hasta que le encontramos el punto en el que después fue el orden definitivo, o por lo menos lo va a hacer hasta un día que digamos, esto ya no. Pero Sí, sí, sí. fíjense que esto para nosotros es una de las bases de la educación viva, que es conectar con ese proceso, ¿no? Es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico. Tal Yo cual, creo no hay nada que las estático. normas, los espacios, las normas se tienen que revisar cada año. Nosotros hacíamos, revisábamos el proyecto cada año. Los espacios también, depende de las edades de los niños. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Moyaina, en Barcelona, que estábamos en el bosque, en una casa gigante, y teníamos, mirá, es muy interesante teníamos una casa rodante que era el espacio de lectura de los más grandes y donde hacían matemáticas, estaba el material Montessori, una casa rodante. Se fueron los más grandes y los pequeñitos lo empezaron a usar como espacio de juego simbólico y se iban al espacio, o sea, armaban unos juegos simbólicos. Tuvimos que cambiar las normas, adaptarnos a la nueva situación en la que estábamos. ¿Me entendés? Ahora ya no teníamos niños de 5 y 6, sino que teníamos niños de 2 y 3. Y entonces, Mm. bueno, y a veces nos pasaba con las chicas también en la casita, che, ¿y esta norma por qué la pusimos? Vos sabés que no me acuerdo, o sea, y bueno, no, cambiémosla, no es original ahora, ¿no? Y eso me parece que es lo
lo fascinante para mí de nuestra labor y de estas propuestas, de que todo el tiempo tenemos que ir eh, percibiendo, sintiendo, observando, cuestionando, repreguntándonos, ¿no? A quienes están Total, acostumbrados, digamos, a otra cosa, bueno, es un poco incómodo, pero es como un organismo vivo, está vivo, bueno, y como los niños, ¿no? Ahora con dos tienen estos temas, con tres esto, con seis esto, y después con los adolescentes va a tener que, ¿no? Te tenés que ir adaptando con tu hijo mismo. Así total. Bueno, que, empezamos, esto que contaba de la quinta es algo que decidimos este año. A ver, dijimos, bueno, necesitan un espacio más grande. Bueno, ya lo veíamos sentado en la sillita, ahí que son los más chiquititos, ¿viste? Y también como la mayoría fueron creciendo con el espacio, como que para ellos también era ya un hábito. Entonces tampoco los veía a ellos, los veíamos tanto a ellos indagándose eso. Bueno, fíjate que ahora te pasé a un espacio más grande, te pasé a la pecera más grande, como haces con los peces que realmente crecen en lugares más grandes. Bueno, y ahora hoy fue un día zarpado porque van ganando autonomía y nuevas capacidades porque les dimos también las condiciones para ello, ¿no? sí, Y no es únicamente mérito nuestro, sino de ellos van tomando las herramientas. Así que es sí, re importante también esa cualidad de observación. Es mucho, un mucho. entrenamiento que no termina nunca y como vos decías, se rige bajo indicadores dinámicos. No es Sí, esto, yo lo puedo programar, lo agendo, armo tipo la agenda curricular. Ahí es donde, bueno, también en la escuela tradicional encontramos que se queda, ¿no? es que te diría que es como el eje constitutivo, digamos, lo más fundamental en un acompañante que ya no dirige, ya no es el que enseña, sino cuál es, qué rol tiene, observar, aparte de, por supuesto, facilitar los materiales, intervenir en los conflictos, poner los límites, pero la observación es fundamental en en nuestro proyecto, en silencio. ¿Cuáles son las Mm, intervenciones? En silencio, no hay que hablar tanto. tal No, cual. hay que dejar atrás el protagonismo. Yo cuando voy a veces a supervisar proyectos es en la casita las chicas, chicas, ustedes tienen que hacerse como invisibles, que sientan su presencia energética con el cuerpo, pero no tienen que decir, ni gritar, ni armar. Y esto es muy importante. Para mí la labor del acompañante es, tanto sea acompañante como sea mamá y papá, también es una gran posibilidad, ¿no? De, de aprender a ser mamá, ser papá, qué necesita mi niño, cómo le ofrezco las propuestas, cómo lo estoy viendo, qué es lo que está necesitando para poder introducir estos materiales, aunque después no lo utilice o que los utilice de otra forma, ¿no? Pero yo creo que sin observación, repetimos lo que queremos dejar atrás. Es una moda, básicamente, digamos, estamos acá porque ay, se puso de moda, ¿no? Como la Mm. crianza respetuosa, pero no hay un sustento que sostenga, digamos, en esta práctica, como algo genuino, auténtico. Tal cual. ¿Mm? Y como reflexión final para mí es esto de que la crianza respetuosa no es algo que es únicamente aplicable a una mamá que cría un niño, sino que empieza con algo con uno mismo. Ni Y hablar. esto que charlamos hoy es trasladable a todos nuestros vínculos, no es solamente a cómo criar un bebé, así como una revistita de crianza, ¿no? Es algo mucho más profundo e implica el cómo nos vinculamos con, bueno, ya con los niños desde ya, pero cómo nos vinculamos con una pareja, Primero con con nosotras compañeros de mismas y trabajo, nosotros mismos. con Primero nosotros con mismos, nosotras por mismas. supuesto. Exacto, exacto. Esto no es educación solamente. A mí me gusta, yo cada vez que me voy más afuera de ese sistema, como que abarco mucho más. Bueno, incluso trabajo en las sesiones con lo que sea, con parejas, con personas individuales trabajando ante determinado desafío, conflicto, lo que síntoma. Entonces, porque estos modelos nos permiten ir trabajando cualquiera de esos aspectos. ¿Sí? Después que el contenido Totalmente. puede ser cualquiera, yo necesito aprender a jugar al ajedrez, bueno, trabajamos también con este modelo de fondo, ¿no? De integrar todas las cuestiones. Necesito ¿Querés aprender a contar un vincularme mejor. poquito, querés contar un poquito qué te decís, contarle a la gente vos a qué te dedicás, qué es lo que estás ofreciendo para familias, para individuales? Salió medio como chivo, ¿no? Por eso me reía. No, no, porque No. a veces las familias no saben, viste, o sea, están desorientadas, a veces no te sirve un psicólogo. Mm, Yo creo que cada uno
se va encontrando a medida que va conectándose o estando en un conflicto con lo que le resuene más afín, y lo que nosotros hacemos no es tan tradicional, digamos, por eso me parece Y interesante que lo no. compartas. Y no, bueno, yo de mí puedo contar que sí tengo formación tradicional. Yo soy licenciado en comunicación, por ejemplo, hice toda una carrera universitaria, arranqué por ahí, después hice muchas formaciones y capacitaciones también muy atravesado por lo que fui desarrollando en MUNAI, ¿no? Como me vinculé mucho con el aprendizaje sistémico, de trabajar con las familias, ya algo que en MUNAI, esto aprovecho y lo cuento, siempre tuvimos como objetivo era trabajar con todas las familias, no ser un espacio de aprendizaje de niños, sino que siempre se involucró esta cuestión de que mamá y papá deben estar dentro del espacio, no vienen todos los días, no vienen todas las semanas, sí tienen sus actividades específicas, generalmente a fin de mes, vienen a hacer talleres, vienen a compartir charlas. La mayoría las damos nosotros, pero hay otros profesionales que colaboran o traemos gente invitada. Bueno, no sé, por ejemplo, Majo, vos que conocés a varios, también ha venido Virginia Blainstein, ha venido Dolores, Juli, bueno, mucha gente del ámbito educativo, pero también de otros ambientes, hablando de 5 leyes biológicas, por ejemplo, que mi hermano creo que estaba dando vueltas por ahí. Bueno, yo también me encargo de eso, pero es sobre todo acompañar con aprendizajes o esto, compartir conocimientos que tienen que ver más con estructuras. Cuestiones de orden sistémico, Hellinger y demás, también hemos traído gente que ha compartido esos conocimientos, autoconocimiento, que tiene que ver esto de laburar con lo que yo siento y necesito. Entonces se me complica un poco explicar cómo laburo yo, porque hay un abanico muy grande, es holístico, es interdisciplinario, Bueno, porque meto y que le herramientas de coaching, resuene a quien le meto psicología resuene, deportiva, o sea, cada uno después va encontrando modelos y cómo los vas interrelacionando. Entonces después lo que uno puede ofrecer es algo, un abanico grande, y con esto cierro, que lo importante no es igual el tener cantidad, sino ir hacia el detalle, hacia la calidad, ¿no? Yo con esto me enriquezco y puedo acompañar a alguien a un proceso. Sobre todo es eso, no es a el resultado, ¿no? Tengo tal problema, Iván, resuélvemelo, ¿no? Bueno, vamos primero a entender para qué está presente en tu vida y exacto. después vamos a generar acciones que lo transformen. Eso sería básicamente lo que yo puedo ofrecer como profesional, ¿no? Si alguien quisiera acercarse. Mira, ¿qué puedo hacer, Iván, con esto? Bueno, primero vamos a estudiar de dónde viene, sea conflicto, sea síntoma, sea tal cuestión de tu vida, y vamos a generar acciones que transformen eso, que te den una nueva perspectiva. Porque si vos ya entendés para qué está, vas a estar más preparado para generarte acciones transformadoras. Eso sería todo. Y creo que vos Clarísimo, también lo clarísimo, haces. Vos también clarísimo. lo haces como referente en educación y bueno, aprovecho para agradecerte un montonazo por este vivo y bueno, muy contento de escucharte y de disfrutarte, seguramente como todos los que se conectaron hoy. Y de compartir, que a mí me encanta. Y nada, yo les quiero contar que estoy organizando a pedido de un espacio de misiones, expresarte, que quería ir personalmente, pero bueno, se me complica un poco irme a estas misiones para hacer un Ah, taller de límites. Decidimos hacer una propuesta, un taller de límites online, el sábado 1 de julio, 3 horitas por la mañana, 3 horitas y media, y que, bueno, tratamos varios temas importantes. El tema en relación con los límites es un temazo, así que están todas y todos invitados. Y para mí también un placer compartir, y bueno, sigamos proponiendo encuentros para charlar y para seguir enriqueciéndonos, y por supuesto para compartir con la gente que nos escucha, ¿no? Yo siempre digo que para mí lo más importante es compartir mi recorrido, y ojalá que a alguien le pueda servir, y si no, también está bien, ¿no? Es como, total. ¿eh? Gracias, Majo, te agradezco un montón. Por supuesto, la invitación a hacer algo juntos cuando estés por Buenos Aires desde ya. Y si no, seguimos por acá, que sigue siendo muy rico. Y también Dale, aprovechar lo último, estamos ahí en la cocina a hacer un podcast, que eso también va a estar me buenísimo. encanta. Vamos a Hasta compartir, eso ya te digo que sí, ya te digo que sí. te Dale, queremos de invitada.
Así Sí, que cuando lo vayamos lanzando seguramente serás una invitada. dale, dale, lo compartimos en redes, así más gente también llega a escucharnos, ¿eh? Gracias, Iván. Y gracias a todos los que Gracias, estuvieron ahí. Muchas gracias. Ahora tengo que muchísimas poner la gracias. estrellita, ¿no? Tengo que cortar con el... Hace mucho que no hago un vivo. Con la cruz, ¿verdad? Ay, creo que sí, 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 la cruz sí. y no te olvides de guardarlo, así que a la grabación. Ahí lo guardo. Bueno, Bueno, un beso grande, adiós, buen fin adiós, de... gracias a todos, chao Majo. Adiós.